Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Bueno, vamos a concluir el estudio de ayer, de cómo liberar nuestra alma a través del dolor y la pérdida. Y ayer veíamos 3 puntos y quedó pendiente un último punto. Y este último punto está muy interesante porque es subir la escalera de la humildad. Cuando Job salió transformado de sus sufrimientos, fue un hombre quebrantado y cambiado, y fue a través del dolor y la pérdida. Después de su gran pérdida y su largo tiempo de espera, Dios le habló de la tormenta de su vida y por primera vez se dirigió a él 4 veces llamándolo mi siervo, lo cual sugiere o da a entender un nuevo nivel de intimidad y de cercanía de Job con Dios. En Job capítulo 42. Job tuvo la oportunidad de vengarse de sus 3 amigos religiosos que lo habían torturado con su orgullo y sus insensibles consejos. En cambio, oró y los bendijo en Job 42, 7 al 9, y a lo largo del proceso de espera, Job tomó la decisión de subir por la escalera de la humildad, algo que Jesús descubrió como una cualidad indispensable para madurar en Mateo 5 del 3 al 10, en Lucas 14, 7 al 11 y en Lucas 18, 9 al 14. En el siglo VI, un personaje llamado San Benito de Nurcia, él ideó una escalera que consistía de 12 peldaños para crecer en la gracia de la humildad. Su objetivo era el amor perfecto y la transformación de toda nuestra personalidad. Yo no conozco muchos cristianos de hoy que quieran subir por esa escalera. Como cualquier otra cosa, está también o puede ser mal usada. Sin embargo, eh, hay una herramienta que es poderosa si se usa junto con los otros elementos de la salud emocional. Y es precisamente una escalera, pero no de los 12 peldaños como la de San Benito, sino puede ser de 8 la escalera, de 8 peldaños. Y el primer peldaño tiene que ser el temor, la conciencia de Dios. El segundo, el realizar la voluntad de Dios, no la nuestra o la de las otras personas. El escalón 3 tiene que ser la voluntad de someternos a la dirección de otros. El cuarto, la paciencia para aceptar las dificultades de otros. El quinto, la sinceridad radical con otros en cuanto a nuestras debilidades o errores. El sexto es estar profundamente consciente de ser mayor de todos los pecadores. El 7 es hablar menos. Y el 8 es una transformación en el amor de Dios. Pero analicemos peldaño por peldaño. El primer escalón es temor y conciencia de Dios. Es frecuente que Dios, o que, mejor dicho, que olvidemos su presencia de Dios, actuando como si Él no estuviera presente. El segundo escalón es ocuparnos en realizar la voluntad de Dios, no la nuestra o la de las otras personas. Es reconocer nuestra propia voluntad y renunciar a ella, aceptando la voluntad de Dios para nuestra vida, para tocar el corazón de la transformación espiritual. El tercer escalón es tener la voluntad de someternos a la dirección de otros. Somos libres de dejar nuestra arrogancia y poderío y estar dispuestos a aceptar la voluntad de Dios cuando nos venga a través de otras personas. Y pudiera ser un jefe en nuestro trabajo o los consejos de un amigo. Y los aceptamos sin quejarnos y sin una mala actitud. El cuarto escalón es ser pacientes para aceptar las dificultades de otros, la vida con los demás, sobre todo cuando se vive en comunidad. En ocasiones está llena de circunstancias irritantes y para esto se necesita que les demos a los demás una oportunidad para comprender sus debilidades a su tiempo. El quinto escalón es una sinceridad radical con los demás en cuanto a nuestras debilidades y errores. Abandonar el fingir que somos algo que no somos,
admitir nuestras debilidades y limitaciones ante el amigo, el esposo o la esposa, el padre o alguien a quien en realidad le importe nuestro desarrollo. El sexto escalón es estar profundamente conscientes de ser el mayor de todos los pecadores, vernos potencialmente más débiles y más pecadores que cualquier otra persona que tenemos a nuestro alrededor, ser el jefe de todos los pecadores. Y esto no representa odio o invitación al abuso, sino ser amables y cordiales. El séptimo escalón es decidirnos a hablar menos con moderación. Y esto está situado casi en lo más último o lo más alto de la escalera, porque se ve como el resultado de una vida que busca a Dios y se llena de sabiduría, porque los sabios son conocidos por sus pocas palabras. Y el octavo escalón es cuando es o somos transformados en el amor de Dios. Y aquí no existe la arrogancia, el sarcasmo, comentarios degradantes, ni aires de importancia. Es ser capaz de aceptar nuestros límites y los de otros, estar completamente conscientes de nuestra fragilidad sin espejismos. Nos encontramos en casa y nos sentimos felices de confiar en las misericordias de Dios, porque todo es un regalo. Ahora, para concluir este estudio de ayer, que es liberar el alma a través del dolor y la pérdida, tenemos que dejar que lo pasado dé a luz a lo nuevo. ¿Qué quiere decir? Sentir una gran aflicción no solo es resignarnos, sino permitir que esa aflicción nos bendiga. Y eso fue precisamente lo que hizo Job. Para él, la vieja vida había terminado porque era una puerta cerrada. Así es la aflicción de nuestras pérdidas. Hay una finalidad y no podemos recobrar nuestra pérdida. No obstante, cuando seguimos el camino de Job y, número 1, prestamos atención, número 2, esperamos en el punto intermedio de la confusión, número 3, aceptamos el don de los límites, número 4, subimos por la escalera de la humildad y número 5, dejamos que lo pasado dé a luz a lo nuevo a su tiempo, es cuando seremos entonces bendecidos. Esa es la lección de Job. Así como él siguió el camino difícil de aceptar sus pérdidas para ensanchar su alma hacia Dios, Dios lo bendijo con abundancia. Y no solo fue transformado espiritualmente, sino que el Señor lo hizo prosperar de nuevo y le dio 2 veces más de lo que antes tenía. El Señor bendijo más los últimos años de Job que los primeros. Su riqueza se duplicó. Dios le dio 10 hijos nuevamente y vivió por muchos años, dice Job 42, verso 10 al 17. Esta historia tiene la intención de alentarnos a confiar en el Dios viviente, aún en las mayores pérdidas que podamos experimentar en nuestra vida. El mensaje central de Cristo es que el sufrimiento y la muerte traen resurrección y transformación. Jesús mismo dijo en Juan 12:24, ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo, pero si muere produce mucho fruto. Pero recuerden que la resurrección solo surge de la muerte real. Nuestras pérdidas son reales y también lo es nuestro Dios, el Dios viviente. Y eso nos lleva a una nueva relación con Dios. Hay muchos frutos preciosos que florecen en nuestra vida cuando aceptamos nuestras pérdidas. Sin embargo, el más grande se refiere a nuestra relación con Dios. Nos movemos entonces desde una vida de oración que dice, dame, 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 donde solo pedimos, hacia otra íntima y encantadora, caracterizada por una hermosa unión con Dios. Cuando sentimos el dolor a la manera de Dios, somos transformados para siempre. Ahora, escuchen bien, el título de hoy es Detenernos para respirar el aire de la eternidad. Necesitamos examinar más de cerca 2 disciplinas en la historia del pueblo de Dios.
Uno es el oficio diario y el otro es el sabbat, el descanso. Pero el sabbat no a manera religiosa como se le conoce muchas veces, que debe de ser el sábado. No, no, no me refiero a ese tipo de sabbat. Me refiero al descanso. Ahora, escuchen muy bien esto. Si, si nos damos cuenta y si somos sinceros, vivimos en un vendaval de afanes y pocos de nosotros tenemos una soga para guiarnos. ¿Por qué digo esto? Hay un libro que se llama Una integridad escondida de Parker Palmer, donde relata la historia de unos granjeros del medio oeste de Estados Unidos que se preparaban para los vientos de tormenta, atando una soga desde la puerta trasera de su casa hasta el granero, como una guía para asegurarse de que podrían regresar a salvo. Esas tormentas llegaban de manera repentina, con mucha furia y con un alto grado de peligrosidad. Cuando soplaban con su mayor fuerza, el granjero no podía ver ni la punta de sus dedos, y muchos morían congelados en ellas, desorientados por su incapacidad de ver. Deambulaban en círculos y se perdían algunas veces en el propio patio de su granja. Si extraviaban la horquilla que los unía a la soga, les era imposible encontrar el camino a casa. Algunos se congelaban a solo unos pies de la puerta de entrada, sin nunca darse cuenta de lo cerca que estaban de salvarse. En la actualidad, en algunos lugares de Canadá y de las grandes planicies, los meteorólogos le aconsejan a la gente que evite perderse en la cegadora nieve cuando salen sin rumbo fijo. La manera en que lo evitan es usando una soga muy larga, donde uno de los extremos se ata a un punto de la casa, mientras ellos se aferran al otro firmemente. Muchos de nosotros hemos perdido nuestro rumbo espiritual al enfrentarnos a la tormenta de una corrección, girando en círculos alrededor de nosotros mismos, porque esos vendavales comienzan cuando decimos que sí a demasiadas cosas, y entre las exigencias del trabajo, de nuestra familia, nuestra vida, se llega a un nivel que nos desborda. Hacemos tantas tareas diferentes que no somos conscientes de estar haciendo tres cosas al mismo tiempo. Admiramos a la gente que puede cumplir con tanto en tan poco tiempo, pero llegamos a hacerlos nuestros modelos en la vida y estamos equivocados, porque son muchos los que están programados en exceso, tensos, adictos a la prisa, frenéticos, preocupados, fatigados y hambrientos de tiempo, atiborrados lo más posible con nuestros celulares, planificando lista de tareas. Batallamos en la vida para hacer el mejor uso posible de cada minuto libre que tenemos. Y aún así, prácticamente nada cambia. Nuestra productividad excesiva se transforma en contraproducente y terminamos el día exhaustos por el trabajo y por la crianza de nuestros hijos. Y entonces ocupamos nuestro tiempo libre durante el fin de semana con más exigencia sobre una vida ya sobrecargada. Escuchamos sermones, leemos libros sobre cómo reducir y crear un margen en nuestra vida, leemos acerca de la necesidad de descansar y de recargar nuestras baterías. Nuestros centros de trabajo ofrecen seminarios sobre las formas de incrementar nuestra productividad, recargándonos más, y sin embargo no podemos detenernos. Y si no estamos ocupados, nos sentimos culpables de perder el tiempo y no ser productivos. Experimentamos la necesidad de hacer tantas cosas como si no hubiera otra manera alterna de pasar nuestros días. Es como ser adictos, no a las drogas o al alcohol, sino a las tareas, al trabajo o a los quehaceres. El sentido de un ritmo en nuestra rutina diaria, semanal o anual ha sido succionado por los vendavales de nuestra vida. Ahora, si le agregamos esto, las tormentas y las pruebas que soplan inesperadamente desde dentro de nuestra vida y nos toman desprevenidos, y nos preguntamos por qué muchos de nosotros estamos desorientados y confundidos.
necesitamos una soga que nos lleve a casa. Dios nos está ofreciendo una soga para evitar que nos perdamos. Esa soga siempre nos lleva desde nuestra casa hasta a Él, a un lugar que está centrado y enraizado. Si retrocedemos miles de años, podremos encontrar esta soga en dos antiguas disciplinas: el oficio diario y el sabbat, el descanso. Vuelvo a repetirles, cuando menciono sabbat no me estoy refiriendo al sábado religioso que guardaban los fariseos, sino al verdadero descanso de Dios. Y cuando se ubican dentro de la cristiandad actual, ambos son muy novedosos, contrarios a la cultura, en especial a la cultura occidental, porque son declaraciones poderosas acerca de Dios, de nosotros mismos, de nuestras relaciones, nuestras creencias y nuestros valores. La práctica del oficio diario y del descanso del Sabbat no significa agregar otra tarea a nuestro ya ocupado programa, sino que es la reiniciación de nuestra vida entera hacia un nuevo destino que es Dios. Es un reset, es una forma completamente nueva de estar en este mundo. El oficio diario y el sabbat son sogas que nos llevan de regreso a Dios en las tormentas de la vida. Son anclas para vivir en medio de los huracanes, de las exigencias, cuando se realizan como un quiero y no como un tengo que. Es cuando nos ofrecen un ritmo para nuestra vida, que nos une al Dios viviente. Son unas disciplinas realmente revolucionarias para los cristianos de hoy. Ahora, punto número 1. Necesitamos entender que nuestras sogas de hoy son insuficientes. Porque hoy les enseñamos a los jóvenes cristianos ansiosos de desarrollar una relación con Dios, a tener una devoción y quietud. Y esto consiste normalmente en dedicar entre 10 y 30 minutos al día a leer la Biblia, a orar o quizá leer algo en un libro de devociones. Y además de esto, la iglesia los domingos y tal vez la participación en un grupo pequeño. Y esperamos que esto les permita resistirse ante los envolventes torbellinos que los rodean. Pero, pero déjenme decirles que no va a ser así, porque existen muchas disciplinas espirituales importantes, como la práctica del examen de conciencia, los retiros, la dirección espiritual, el servicio, las reuniones de confraternidad en grupos pequeños, la oración, las ofrendas, el estudio de la Biblia, la lectura devocional, el ayuno, la memorización de las escrituras, la confesión, la lectura del oficio diario y la intercesión, por nombrar algunas. Y todos o todas son dones y herramientas maravillosas para nosotros en nuestro caminar con Jesús. Muchos son los hilos esenciales de una fuerte soga que nos mantiene centrados y nos conduce a casa en medio de los vendavales. Sin embargo, el oficio diario y el sabbat nos ofrecen un ritmo tan poderoso que nos sujetan en medio de cualquier vendaval catastrófico que pudiera soplar en nuestra vida, para que nos podamos tomar fuerte de la soga, esto es, sentir a Dios mismo y emprender nuestro camino a casa. Por eso, escucha muy bien este punto, necesitamos, punto número 2, detenernos para rendirnos. En el corazón del oficio diario y del sabbat está el detenernos para rendirnos a Dios con toda confianza. Y no hacer esto es la esencia misma del pecado en el jardín del Edén. Adán y Eva trabajaban legítimamente y disfrutaban del fruto de su trabajo, y solo debían aceptar sus límites y no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. No debían tratar de ver y saber lo que le pertenece al Dios Todopoderoso. Él les estaba enseñando que después que florecieran sus logros y actividades complementamente o completamente, sería invitarlos no para ser activos ni para cumplir, sino para rendirse en confianza, en acción y después en pasividad, en esfuerzo y dejar ir, hacer todo lo que uno puede y después ser llevado.
y solo en ese ritmo uno adquiere conciencia del espíritu. La capacidad de detenernos es la esencia de lo que es ser a imagen de Dios. Lo imitamos cuando dejamos de trabajar para descansar. Si podemos detenernos un día a la semana o unos pequeños sabbats cada día con el oficio diario, tocamos algo profundo dentro de nosotros, como portadores de la imagen de Dios. Nuestro cerebro humano, nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestras emociones se conectan con Dios para entrar en un ritmo de trabajo y descanso en Él. El oficio diario y el sabbat sirven como sogas que nos permiten vivir de una forma rítmica y feliz, aún en medio de los vendavales de la vida. Ahora el punto número 3, el descubrimiento de un antiguo tesoro, el oficio diario. El oficio diario en el cual se distribuye la oración por horas fijas, llamado también oficio divino o liturgia de las horas, es muy diferente de lo que hoy llamamos momentos de quietud o devocionales. Cuando escuchamos atentamente, cuando la mayoría de la gente describe su vida de devoción, ellos suelen insistir en llenarse para pasar el día o interceder por las necesidades que tienen a su alrededor. Pero el origen del oficio diario no es tanto un volverse hacia Dios para obtener algo, sino un estar con alguien. La palabra oficio viene de la palabra latina opus, que significa trabajar. Para la iglesia de los primeros tiempos, el oficio diario era siempre la obra de Dios. Nada debía interferir con esa prioridad. Era un acto de ofrecimiento de la criatura al Creador, oraciones de alabanza ofrecidas como sacrificio de acción de gracias y de fe en Dios, e incienso de dulce aroma ante el trono de Dios. Ahora, David, él tenía horas fijas de oración. En el Salmo 119, verso 164, él decía, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Daniel, él oraba 3 veces al día en Daniel 6:10. Los judíos devotos en los tiempos de Jesús oraban entre 2 y 3 veces al día. Aún el mismo Jesús es muy probable que siguiera la costumbre judía de orar a horas determinadas, y una era en la madrugada, en Mateo 1:35. Después de su resurrección, sus discípulos continuaron orando de la misma forma en Hechos 3:1 y Hechos 10:9. Ahora escucha esta historia. Es una historia de la vida de la iglesia. Alrededor del año 525 después de Cristo, un buen hombre llamado Benito, que fue el introductor de la vida monástica en Europa, él estructuró estos tiempos de oración en 8 oficios diarios, incluyendo uno a la medianoche para los monjes. La regla de San Benito de Nurcia se transformó en uno de los documentos más poderosos en cuanto a moldear a la civilización occidental. En una parte de esta regla, Benito escribió: al escuchar la señal de la hora del oficio divino, el monje dejará inmediatamente lo que tiene en su mano y se apresurará a ir. Es más, nada puede pasar por encima del trabajo de Dios. Todas estas personas entendían que suspender toda actividad para dedicarse al oficio diario y estar con Dios era la clave para crear una familiaridad continua y fácil con su presencia durante el resto del día. El ritmo de saber detenerse es lo que hace que la práctica de la presencia de Dios se vuelva una posibilidad real. El gran poder de dejar momentos breves para las oraciones de la mañana, del mediodía y de la noche van a infundir un sentido profundo de lo sagrado, lo de Dios en las actividades del resto del día. Todo el tiempo es para Él. El oficio diario practicado de manera constante, en realidad lo que hace es eliminar cualquier división entre lo sagrado y lo secular que existe en nuestra vida. Ahora, el último punto por hoy es
¿Cuáles son los elementos centrales del oficio diario? Dios creó a cada cual de manera diferente. Lo que funciona para una persona no funciona para otra persona. Por ejemplo, Isabel y yo abordamos nuestro oficio diario de manera diferente. Yo prefiero más estructura, disfrutar las oraciones escritas o muchas veces orar con los salmos, y me gusta el ritmo de hacerlo varias veces al día. En cambio, Isabel, ella utiliza una variedad de herramientas, libros, métodos para abordar su oficio diario. Ella puede ir de un oficio a otro sin sentir culpa alguna, porque su objetivo en el día es disfrutar de la gran flexibilidad de lo que hace durante sus momentos con Dios. Por ejemplo, no es algo raro para ella salir de su cuarto o del cuarto para respirar la presencia de Dios en la creación, estar en el jardín. Pero tú mismo eliges el tiempo que duren tus oficios. Recuerda que la clave no es la duración, sino la conmemoración constante de Dios. Y esta pausa para estar con Dios puede durar entre unos minutos o incluso 40 o 50 minutos. O sea, de ti depende, no es algo que tenga que ser estrictamente así. Ahora, ¿cuáles son los 4 elementos que se deben encontrar en cualquier oficio? ¿Mm? El oficio se puede llevar a cabo con uno o a solas o con otras personas, pero incluye 4 elementos. Número 1 es detenerse. Esta es la esencia del oficio diario. No es tan importante el número de oficios de cada día como que nuestro tiempo con Dios sea sin apuros, para que las cosas que leemos u oramos tengan tiempo de penetrar profundamente en nuestro espíritu. Dejamos nuestra actividad y hacemos una pausa para estar con Dios. Por ejemplo, centrarnos en el desafío de detenernos al mediodía es confiar que Dios está en su trono, porque Él traza las reglas, no nosotros. En cada oficio, dejar el control y confiar en que Dios siga dirigiendo nuestro mundo sin nosotros. Número 2, centrarse. Las escrituras nos dicen en el Salmo 37:7, guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Y en el Salmo 46:10, quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Nos movemos en la presencia de Dios y descansamos en ella. Eso no es nada fácil. Por eso, generalmente, debemos pasar varios minutos concentrándonos, centrándonos para alejar nuestras tensiones, distracciones y sensaciones con el fin de comenzar a descansar en el amor de Dios. Podemos seguir una guía como estar atentos y dispuestos, sentarnos quietos, sentarnos derechos, respirar lenta, profunda y naturalmente, cerrar los ojos e inclinar la cabeza. Cuando tu mente está distraída, deja que la respiración te ayude. Mientras aspiras el aire, pídele a Dios que te colme de su Espíritu Santo. Cuando exhalas, saca todo lo que sea pecado, falsedad e indigno de Él. Una segunda herramienta que podemos usar cuando nuestra mente no se puede concentrar es repetir la llamada oración de Jesús. Cuando Jesús dijo, Señor Jesucristo, ten piedad de mi pecador, cuando Él mostró la diferencia entre un publicano y un fariseo. Y aunque no suceda nada más durante el oficio diario, se trata de una llamada a la conciencia, una invitación a prestarle atención a lo que significa nuestra corta vida terrenal. Ahora el punto número 3 es silencio. El silencio y la soledad son las dos disciplinas más radicales de la vida cristiana. La soledad es la práctica de apartarse de las personas y las cosas por servir a Dios. El silencio consiste en calmar cualquier voz interna o externa también para servir a Dios. Y sin la soledad es casi imposible vivir una espiritualidad. O sea, estas dos son quizá las disciplinas más desafiantes y menos practicadas entre los cristianos de hoy, porque vivimos en un mundo de ruidos y distracciones y muchos le tememos al silencio.
Hay estudios que afirman que un grupo promedio solo puede soportar 15 segundos de silencio. Muchos de nuestros servicios en las iglesias confirman esto, porque cuando se les pide guardar silencio, en varias ocasiones, esto lo hacíamos, bueno, a mí me gustaba hacerlo y decirles, guarde silencio, no traten de no hablar. Pero como la gente no soportaba, no faltaba quien gritara por allá, aleluya, ¿quién vive? Gloria a Dios. ¿Por qué le tememos al silencio? Cuando Dios se le apareció a Elías después de que cayera en una depresión suicida y huyera de Jezabel, le pidió que se pusiera en pie y que esperara que pasara su presencia. Y Dios no se le apareció de la manera en que lo había hecho antes. No estaba en el viento como con Job, ni era un terremoto como en el monte Sinaí cuando entregó los 10 mandamientos a Moisés, ni en el fuego como en la zarza ardiente que vio también Moisés. Al final se le reveló a Elías en un suave murmullo, en Primera de Reyes 19:12. La traducción de que Dios pasó con una voz suave, como dice la versión inglesa de la versión King James, no capta el hebreo original. Pero ¿qué podrían hacer los traductores? ¿Cómo se puede oír el silencio? El silencio después del caos, tanto para Elías como para nosotros, está lleno de la presencia de Dios. Él le habló en el silencio y así también nos habla a nosotros, aunque no es el propósito del oficio, es su resultado natural. Ahora, número 4, las escrituras. Los salmos son la base de casi todos los libros sobre el oficio diario que se encuentran disponibles hoy. Han servido como libros de oración de la iglesia a través de muchos siglos. Jesús mismo hizo mención de los salmos más que de cualquier otro libro, con la excepción del libro de Isaías. Las oraciones del Salterio, el conjunto de los salmos, cubren un amplio espectro dentro de nuestra experiencia de vida, desde el enojo hasta la rabia, desde la confianza hasta la alabanza. Es una buena guía para el oficio diario que te va a llevar a las lecturas del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento que reflejan el calendario de la iglesia para darte una equilibrada dieta de alimentación espiritual. Y por supuesto, quédate con esto. Mañana vamos a ver el segundo tesoro, que es el descanso. Pero hay muchas otras prácticas ricas y espirituales que puedes incorporar a tu oficio diario. Una es la meditación acerca de las escrituras, una oración centralizada, el canto junto con un disco compacto de adoración, la lectura de la Biblia en un año, lectura de clásicos devocionales, solo por nombrar algunos. Esta es una buena regla a seguir cuando tratamos de herramientas y técnicas y ayudan. Y esto incluye el oficio diario también. Si leer los salmos te ayuda, pues muy bien, hazlo. Si esa lectura se torna en una rutina y un aburrimiento, pues entonces no lo hagas. Quizá sea tiempo de meditar sobre una frase como tu protección me envuelve por completo, me cubres con la palma de tu mano, como dice el Salmo 139, verso 5, y sentarte en silencio y solo meditar en esa promesa. Que tu corazón esté atento a lo que Dios está haciendo dentro de él, aprende de otros. Recuerda que pasamos por temporadas y lo más importante es dejar que Dios sea nuestro guía. El objetivo del oficio diario es recordar a Dios y tener comunión con Él a lo largo de nuestros días. Ten esto en claro a medida que desarrollas estructuras y hábitos que te convengan. Estamos constantemente tentados a pensar que Dios nos va a amar más si oramos más. Practicamos el oficio diario y respetamos el sabbat, el descanso. Pero acuérdate de la gracia, porque hagamos lo que hagamos, Dios siempre nos va a amar. Mañana veremos el segundo tesoro antiguo, respetar el descanso. Uy, nos va a confrontar el Señor con este punto el día de mañana. Pero vamos a orar.
y darle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu misericordia, por tu amor, Señor. Gracias por enseñarnos las disciplinas, estos tesoros escondidos, de tener esos momentos de devoción diaria y también de descanso, Señor, porque al hacerlo nuestra alma, nuestro espíritu descansa en ti. Señor, como el salmista decía en el Salmo 119, verso 164, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Y como Daniel también oraba 3 veces al día, que tengamos una disciplina espiritual. Y el mejor ejemplo lo eres tú, Señor Jesús. Porque la palabra dice en Marcos 1:35 que tú te levantabas siendo muy temprano, siendo muy oscuro, Señor, para orar al Padre, para pedir dirección, para hacer el ministerio guiado por el poder y la guianza del Espíritu Santo. Esa era la cuerda que te guiaba siempre a hacer la voluntad del Padre. Que hoy entendamos, Señor, que el ser guiados por el Espíritu Santo es tomarnos de esa soga segura que nos va a llevar a hacer tu voluntad, a confiar en ti y a ser guiados, y confirmándolo con esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Te damos la gloria y la honra, Señor, y que el día de hoy entendamos, Señor, que entendamos que debemos detenernos para respirar el aire de la eternidad, que descubramos los ritmos, los beneficios del oficio diario y del descanso. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.